Hello, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Mi Mejor Versión Podcast. Yo soy Isa García, soy su host y nos vamos a ir directito al grano con este episodio, pero antes de empezar les quería contar que hice un recurso gratuito para ir de la mano de este tema tan muchas veces cargado, muchas veces intimidante, que es nuestra relación con el dinero, nuestra relación con las finanzas, hacernos cargo de nuestras finanzas y nuestra relación con el dinero. Grabé un tapping guiado, un tapping en video completamente gratuito que se llama Activando el gozo de la responsabilidad financiera para empezar a plantar y recablear y nutrir este genuino y profundo antojo de la suerte que tenemos de podernos hacer cargo y de poder crear nuevos patrones con nuestra relación con el dinero, con las finanzas, con las cosas que hay que resolver, las decisiones que hay que tomar y los nuevos caminos que podemos seguir construyendo y abriéndonos para nosotros y para nuestras futuras generaciones que vengan después de nosotros. Para conseguir este recurso y tapping gratuito solo tienes que entrar a mi Instagram, Isa García. Asegúrate de estarme siguiendo para que te pueda la automatización contestar y solo tienes que mandar el número de este episodio, que es el 154154, para conseguir este recurso gratuito. Te recomiendo hacerlo por 7 días seguidos para que puedas sentir el efecto compuesto de estas herramientas, de trabajar algo tan muchas veces que puede sonar tan matemático y tan numérico como el dinero, de la mano de tu cuerpo, de la mano de herramientas que te ayuden a desarrollar y obtener no solo claridad mental, claridad de decisiones, objetividad, activar la valentía necesaria, la energía, el discernimiento, el criterio y más que nada solo el antojo y las ganas de hacernos cargo y de resolver estas cosas para poder seguir siéndole leales a nuestro futuro, porque no hay acto de amor propio más grande y más hermoso que el hacernos cargo de nuestras finanzas. Cuando tenía como 21 años me puse una meta. Decidí una meta que cambió el transcurso de mi vida para siempre. La verdad es que no sé exactamente de dónde vino o de dónde me la saqué o por qué la elegí, pero fue una de esas decisiones que ahora, mirando para atrás, fue una de las decisiones más importantes de esa década de mis 20s. Era una meta absurda, básicamente tan grande para quién era, dónde estaba, una niña, literalmente, recién graduada de la universidad, sin nada de experiencia, que se sentía tan imposible que nunca la dije en alto y no creo que nunca la compartí con alguien hasta que no se cumplió. Y me dije a mí misma, planté en mi corazón, probablemente lo escribí en mi journal, me miré al espejo y lo dije en mi cabeza porque me daba vergüenza hasta decir la palabra, como 1 millón en palabras. Voy a generar $1 millón antes de los 30. Para contexto, esta meta la elegí probablemente cuando estaba en mi primer trabajo, recién salida de la universidad, cuando ganaba menos de $12,000 al año. Y me acuerdo sentarme con una calculadora y decir, ok, ¿cuántos años me tomaría llegar a generar a través de mi trabajo $1 millón con este sueldo? Y la respuesta fue como más de 60 años. Y esa fue la primera probadita de aprender a pensar diferente. El primer baldazo de agua fría de la diferencia entre cálculos lineales, que son cálculos simétricos de esfuerzo, resultado, horas, cosas que puedes medir, que ya vamos a hablar un poco de eso. Y fue mi primera probadita de hacerme preguntas asimétricas, preguntas más grandes. Y recientemente cumplí 31 y me volví a sentir como al principio de esta nueva década, a reflexionar muchísimo todas las cosas que agradezco que pasaron en mis 20s, que ahora dan frutos en mis 30s, pero también me vino este baldazo de agua fría de, ok, ¿dónde me quiero levantar a los 40? ¿No? Como si la Isa de los 20s se hizo responsable de un montón de cosas que ahora tenemos y que ahora están floreciendo o dando frutos, o lugares o pisos en los escenarios, por decirlo así, en los cuales ya están un poco más arriba, que le voy a empezar a construir para la Isa de 40, para que esa Isa también se sienta agradecida con esta versión de mí. Y me puse a reflexionar mucho sobre esa primera década, lo que ahora quiero replicar y que quiero cambiar en esta nueva década de los 30. ¿Qué sistemas de pensamiento o qué maneras de elegir mis sueños quiero seguir refinando? Y una de las primeras que analicé fue este episodio, el primer millón. Me metí a ver una foto de esa Isa alrededor de cuando se puso a trabajar en esta meta o cuando la eligió. Le escribí muchas cartas
hice mucho journaling alrededor de esto en mi cumpleaños y tomé notas y resumí en un par de puntos las cosas que aprendí de haberme puesto esta meta y de haberla cumplido a mis 27. Porque todavía me acuerdo como si fuese ayer el día en el que cruzamos esa meta, esa primera meta con la empresa. Estaba aquí en Miami, que es lo loco. Estaba en un hotel hermoso con una de mis mejores amigas y fue literal en el lanzamiento de la primera edición de Códigos de Abundancia. Fue ese primer lanzamiento de Códigos de Abundancia lo que nos cruzó la línea de haber generado nuestro primer $1,000,000 en la empresa. Y me acuerdo cómo saltábamos, cómo celebrábamos y probablemente fue una de las primeras veces en las que yo dije en alto a alguien que había estado trabajando en esta meta desde el principio de mis 20s y obviamente es una memoria súper especial ese día, ese momento, la celebración, el champán que nos tomamos, pero también fue una iniciación porque algo que yo sí no sabía y que nadie me dijo fue los retos, los miedos y los duelos que aparecieron literalmente al siguiente día a tocar la puerta como que hola, felicitaciones por tu celebración de ayer, pero ahora tienes que lidiar con esto y bienvenida a saber toda la otra parte que también viene con este sueño. Y una de las cosas que ahora puedo entender que es una de las razones por las cuales esa meta me ayudó tanto es porque fue la primera probadita que tuve de pensar en décadas. Cuando elegí esa meta era absurdamente imposible y si le hubiese contado a alguien a esa edad que esa iba a ser mi meta, me hubiese dicho que estaba loca. Y por eso no le conté a nadie, porque sí había una gran parte de mí que pensaba que no era posible. Y siendo honesta, había una parte de mí que probablemente la mitad no quería decirlo en alto para no decepcionarse y no tener las voces de otras personas diciéndome por qué era imposible o por qué estoy loca o por qué debería tal vez ponerme metas más realistas para no decepcionarme. Pero una de las cosas que Saiza hizo súper bien fue ponerse una meta de 10 años. Y me acuerdo pensar, bueno, si no pasa antes de los 30, pasará antes de los 40. Y igual quiero esta meta. Y si no pasa antes de los 40, pasará antes de los 50. Me acuerdo tener este pensamiento de que tome lo que tome, no me importa, pero quiero saber cómo se siente convertirme en una persona que sabe hacer eso. Y me acuerdo sentir esta objetividad probablemente como antídoto a esos miedos, a ese miedo a la decepción probablemente, pero también una objetividad súper madura que ahora la sigo usando y la sigo replicando de estoy eligiendo esta meta y sé que tarde o temprano va a pasar. No me importa si toma 10, 20, 30 o 40 años, quiero convertirme en una persona que sabe cómo hacer eso. Y yo creo que hay una gran diferencia y estoy tan agradecida. No sé exactamente dónde salió esa manera de pensar, pero estoy tan agradecida porque es muy diferente decir me voy a sentir suficiente cuando logre eso, que es una meta mucho más conectada con el ego, con la validación, con cómo se ve por afuera, que tiende a llevarnos a muchísima más frustración porque estamos trabajando solo para el momento en el que coronemos la cima. O podemos ponernos las metas de que tome, lo que yo quiero es convertirme en una persona que sabe cómo hacer eso. Y esa meta te devuelve muchísimo el poder porque te devuelve el poder a lo que tienes que aprender y a la persona en la que te tienes que ir convirtiendo, desarrollando, moldeando, creciendo y evolucionando en dirección de esa meta. Y creo que esa fue una de las cosas más inteligentes que pensé a esa edad que ahora estoy replicando. ¿Qué metas voy a elegir y qué metas voy a plantar en mi corazón que estoy dispuesta a trabajar por décadas para cumplirlas? Y cómo voy a elegir sueños, no por lo que me van a dar ya, no porque lo que me van a dar en un mes, 6 meses, un año, sino por querer saber lo que se siente convertirme en una persona que sabe cómo hacerlo y en una persona que sabe construirlo. Y esa meta me enseñó la importancia y la función que juega en nuestro cerebro, en nuestra vida y en nuestro corazón tener estas metas gigantes. Las metas gigantes dan miedo, las metas gigantes te hacen hacer preguntas, las metas gigantes te hacen dudar. Y es esa la función de por qué te ayudan a evolucionar, a expandirte, a desarrollarte y a madurar en el camino y en el proceso. Esa fue también, como dije antes, la primera vez en la que empecé a entrenar este músculo de cómo pensar asimétricamente. Porque hasta ese momento en mi vida todo había sido un camino súper lineal. Por ende, mi cerebro pensaba de una manera lineal. Normalmente, lo que aprendemos en el colegio, lo que nos enseñan, el sistema colectivo de la vida que dice la vida es un checklist, como que paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, hay un orden perfecto. Eso es una manera lineal de pensar sobre la vida. Vas al colegio, vas a la universidad, consigues un trabajo, creces en una empresa, te casas, tienes hijos, te vuelves una buena ama de casa. Y este fue el checklist que a mí me dieron, especialmente como mujer. Y ahora entiendo que ese checklist me
lo dieron y yo sí me lo agarré bien fuerte porque yo soy muy buena siguiendo esos checklists, créanme. Por eso me casé tan chiquita, por eso tomé tantas de esas decisiones, pero ahora entiendo que ese checklist yo lo interpreté y yo creo que se hereda o se enseña con esta idea de que te garantiza que vas a ser suficiente, o como esta idea que te garantiza el éxito, o de que te va a garantizar la felicidad, o que te va a garantizar ser respetada, lo cual ya sabemos que no es verdad. Pero esta meta fue la primera probadita que yo introduje al entorno de mi vida y a mi cerebro, que empezó a poner un filtro entre este pensamiento colectivo y este pensamiento solo heredado, o este primer contacto con lo que significa pensar de una manera desproporcional, asimétrica, exponencial o más potente. Porque pensar asimétricamente es pensar sobre tu vida, tu tiempo, tus recursos, tu esfuerzo, tu cerebro y tus decisiones de una manera que ya no es proporcional y que ya no se puede medir 1 más 1 igual a 2. Unos ejemplos. Pensar simétricamente, ¿verdad? Algo que se refleja simétricamente es trabajo 1 hora y gano $100. Ok, eso significa que trabajo 10 horas, gano $1,000. Y trabajo por X cantidad de años y puedo ganar X cantidad de dinero. Otro ejemplo de pensar simétricamente es decir, ahorro $100 al mes, eso significa que para el final del año tengo $1,200. O puede ser trabajo por 8 horas, descanso por 2 horas para volver a trabajar 8 horas productivas, como si las horas de trabajo, la productividad y el enfoque funcionaran de esa manera, como que meto esto y descanso esto y me gano poder descansar X cantidad de tiempo, como si fuera simétrico y una suma matemática, 1 más 1 igual a 2. Pero el mundo no funciona así porque hay solo una cierta cantidad de horas que puedes trabajar. Entonces, si solo pensamos en el valor de tu tiempo, no puedes solo trabajar más para ganar más. Hay que pensar asimétricamente y decir, ¿cómo incremento el valor de mi tiempo? ¿Cómo delego ciertas partes de mi trabajo para que ahora 1 hora de mi tiempo dé mejores resultados? ¿Qué entrenamiento o qué destreza, qué certificación, qué nueva herramienta necesito incluir en mi repertorio para que el valor de mi trabajo incremente, para que los resultados que yo doy sean más potentes? ¿Qué destrezas, qué paradigmas mentales, qué información necesito introducir a mi vida para pensar de una manera en la que ahora 1 hora de mi tiempo ya no solo genera 100, ahora tiene el potencial de generar 300? Pensar asimétricamente, es decir, ahorro $100 al mes para tener $1,200 al año, pero eso solo me va a dar $12,000 en 10 años, ¿verdad? Súper lineal, sin analizar inflación. Pero pensar asimétricamente, es decir, no, ¿qué pasa si invierto $100? Ya no solo ahorro, ahora invierto esos $100. Ya no solo tengo $12,000 en 10 años, ahora tengo $17,000 al año a un 7% de interés compuesto, porque el interés compuesto no funciona linealmente. Por eso Einstein le llamó la 8ª maravilla del mundo. Por eso es literalmente considerado como una herramienta mágica. Pensar asimétricamente, es decir, me recargué haciendo algo que amo. Por ejemplo, fui al museo o me leí una novela que me inspiró tanto que me voló la cabeza y ahora tuve una nueva idea que generó 10 veces más que una idea mediocre que tuve por estar obligándome a estar ocupada en vez de recargarme cuando me tengo que recargar. Y entonces hay una gran diferencia y hay diferentes momentos en los cuales sí, pensar simétricamente es súper útil, pero hay un músculo tan valioso en el mundo y que nos puede cambiar la vida, y es desarrollar y fortalecer esta capacidad de hacer estas preguntas asimétricas y pensar con respecto a los siguientes 10, 20 o 30 años de nuestras vidas de una manera asimétrica. Obviamente, para crear cosas extraordinarias tenemos que aprender a pensar de esa manera y estirarnos a desarrollar ese músculo, porque es un músculo que se entrena y es un músculo que probablemente nadie en el colegio, ni en la universidad, ni de manera colectiva lo estamos viendo como en las noticias o en la radio. Es algo que tenemos que ir a buscar, y especialmente por las preguntas incómodas a las que te lleva a hacer. Te lleva a hacer preguntas gigantes que te hacen reflexionar y contemplar, preguntas existenciales, preguntas filosóficas, preguntas que te sacan y te agrandan de solo lo que puedes ver en este momento y las cosas que puedes medir en este momento. Preguntas diferentes, preguntas que estiran nuestro cerebro, que nos llevan a conectar puntos de maneras únicas, de maneras diferentes a las personas de las que estamos rodeados, pero también preguntas incómodas, preguntas que nos llevan a desarrollar nuestro criterio, a nuestro cerebro, nuestro discernimiento de maneras más sabias, más maduras, más objetivas, más creativas, de aprender a cuestionar el pensamiento colectivo, de aprender a cuestionar
seleccionar y filtrar las opiniones de otras personas, de aprender a tener una perspectiva de ojo de águila que dice como, la opinión de esta persona, qué tan estable se siente o hacia dónde le está llevando a esa persona o qué metas tiene o cuál es su destino, qué retos está observando, y a través de ese filtro decir, me voy a quedar con esta parte de la opinión de otra persona porque objetivamente es un ingrediente que me estira o que me ayuda, pero también poder decir como, esas opiniones de estas personas están yendo en completamente otra dirección que yo, qué tan valiosas son para mi vida y mi toma de decisiones. Y ahora puedo ver cómo esa meta de ese primer millón fue mi primera experiencia haciendo esas preguntas gigantes que me ayudaron a separarme de ese pensamiento lineal y también de ese pensamiento colectivo, de cómo pensaba la gente a mi alrededor. Que de muchas maneras siempre hay que estar atentos, ¿no? A lo colectivo, a lo común, a el hype, a las tendencias de muchísimas personas simultáneamente y filtrar de no irnos con la manada, de estar constantemente regresando a tu criterio, a tus coordenadas, a tu visión de la vida, pero también porque cuando hay estas manadas hay una mayor posibilidad de estar entrando en patrones de pensamiento mediocres. Y eso sí es algo que amo de esa Isa, y es que tenía tanto miedo a una vida mediocre y tenía tanto miedo a tomar decisiones mediocres. Y ahora cuando regreso a ver a esos 10 años, en verdad puedo ver cómo la mediocridad, y no me refiero solo profesional, no me refiero a la mediocridad financiera o de metas de dinero, me refiero a la mediocridad en todas las áreas de nuestras vidas, es tan aceptada a veces. Por ejemplo, la mediocridad en las relaciones. Cuando yo me estaba en un proceso de divorcio, lo que más escuchaba era, así es el matrimonio, así son las relaciones, no siempre puede ser una luna de miel, no siempre puede ser hermoso. Y yo me acuerdo, wow, si yo dejo entrar, y yo me acuerdo solo este baldazo de agua fría, de esta aceptación a las relaciones y los matrimonios mediocres, por ejemplo. Y es como, si no tenemos cuidado, la mediocridad puede entrar sin darnos cuenta, como un veneno, una erosión súper sutil que no prende alarmas, pero que lentamente puede matar nuestros sueños, nuestra creatividad, nuestra energía, nuestra recursividad, nuestra ilusión de poner y construir y crear caminos y crear cosas que no han existido antes, y de experimentar y buscar esa construcción de metas extraordinariamente tuyas. La siguiente función de una meta gigantesca que podemos aprender de este ejemplo es reconocer que todavía no eres la persona que construye la meta. Y para mí eso estaba muy claro por las condiciones en las que estaba. Nadie nunca me había hablado de dinero. Yo había escuchado y había crecido en un contexto, y las reglas que me habían enseñado y en las cuales yo vivía alrededor es que una mujer no debería decir dinero, no debería ser plata, no debería tener conversaciones financieras, no debería tener conversaciones al respecto, no debería hacer preguntas. Y crecí escuchando que las mujeres nunca deberían ser las que están tomando decisiones financieras, no deberían preguntar y no deberían tampoco querer aprender, porque ese es un tema que hay que dejar en manos de los hombres. Y entonces hasta ese punto en mi vida, el tema financiero era algo que delegabas y tercerizabas al hombre de tu vida. Y entonces la meta más grande cuando se trataba de dinero era consigue un esposo que te mantenga. Creo que ese contraste funcionó a mi favor, porque yo tenía muy claro que no sabía lo que necesitaba saber. Y fue súper objetivo, como, todavía no sé lo que tengo que saber. No me enseñaron y nadie me va a enseñar. Yo tengo que ir a aprender. Y por ende, quiero aprender y necesito aprender. Y creo que eso puso el poder en mis manos. Creo que es una de las cosas más poderosas que podemos hacer, y es encontrar algo que hacer en esa dirección. Me dio la objetividad y la humildad para decir, hay mucho por hacer porque hay mucho por aprender. Manos a la obra. Y esa pregunta cambió mi vida porque me enseñó a siempre preguntar, ¿qué tengo que aprender para lograr esta meta? Y desde esa vez es la pregunta con la cual empiezo todos mis sueños. A veces me preguntan mucho cómo hago para sentirme merecedora de algo, o cómo hago para sentirme suficiente de algo. Y esas preguntas tienen ciertos contextos en los cuales son súper importantes y lugares emocionales y profundos que sí se tienen y se pueden trabajar. Pero a mí eso no me ayuda a ponerme en acción y no me da algo que hacer. No me da un plan de acción que yo puedo, del cual yo me puedo hacer responsable. Y entonces una pregunta que sí me da ese poder y que sí me da un plan de acciones, ¿qué tengo que aprender en ese ámbito? ¿Qué tengo que aprender en esa industria? ¿Qué tengo que aprender y alrededor de qué expertos me tengo que colocar? ¿Qué libros necesito comprar? ¿Qué entrenamientos tengo que hacer? ¿Qué podcasts puedo escuchar? ¿Qué
artículos tengo que leer, qué tipo de noticias me tengo que exponer para ganar no solo el vocabulario, las herramientas y el conocimiento que me van a ayudar a convertirme más apta, más capaz, me van a dar esa seguridad interior de hablar ese idioma, entender ese mundo para entonces poder construir en ese mundo. La tercera función de una meta gigante es bajar la cabeza y trabajar. Y gracias a que era una meta que yo sabía que mínimo iba a tomar 10 años, tal vez 20, tal vez 30, y no había nadie a mi alrededor creyendo en mí, ni esperando eso de mí, ni aplaudiéndome en ese camino, el camino fue súper claro. Y por eso, de nuevo, fue súper difícil en ciertos momentos del camino sentirme sola, sentir que nadie creía en mí, pero ahora agradezco tanto que ese fue el caso, porque el camino fue solo baja la cabeza, trabaja y construye. Y sí me gustaría decirle a la Isa de esa década pasada que disfrute de eso un poco más, que disfrute de poder trabajar en silencio o de cierta manera siendo invisible, porque cuando nadie cree en ti, nadie espera nada de ti, es como ser el underdog y eso te da mucho espacio para, sin distracciones, para bajar la cabeza y trabajar. Y hubieron obviamente muchas partes de ese camino en el que me daba tanta rabia y tantas iras que nadie cree en mí por ser mujer, especialmente que por ser mujer me traten a mí y a mis proyectos y a mis negocios como una niña jugando a la casita. Y obviamente muchísimas personas que se burlaron de mí, que me criticaron, pero yo de cierta manera obviamente usé como gasolina el quererles probar lo contrario. Y eso funcionó súper bien, fue una súper buena gasolina porque fue no me voy a distraer con esto, sino voy a usarlo para trabajar súper duro y para probarme a mí misma. Pero ya después de años y después de madurar, es como que en verdad no tenían por qué creer en mí. No tenían por qué pensar que lo iba a lograr o aplaudirme cada parte del camino, porque eso nos lo tenemos que ganar, ¿no? En cierto punto del camino me acuerdo ya desde una madurez mucho más como fría y objetiva, mirarme al espejo y decir, ¿qué me da el derecho de esperar apoyo o aplausos solo porque sí? Solo por ser mujer, no, o por tener una meta, como que el tener una meta o tener un sueño, ¿por qué me da el derecho de esperar algo a cambio? Me lo tengo que ganar. Y de nuevo la respuesta fue, baja la cabeza y trabaja. La cuarta función de esta meta gigante fue esta de aprender a ser más crítica con las opiniones de otras personas. A mi alrededor habían tal vez 1 o 2 personas empezando su negocio, pero yo me sentía súper sola y por esa soledad venían muchos miedos y dudas de ¿será que yo estoy mal? ¿Será porque yo estoy haciendo las cosas diferentes? ¿Será que significa que estoy en el camino incorrecto? Porque a un nivel súper biológico y subconsciente en nuestra cabeza tiende a sentir, obviamente, porque como evolucionamos, que lo que hace todo el mundo es el camino correcto y si tú te apartas de eso, vienen todos estos miedos o estas alarmas de como, cuidado, te mueres, te estás yendo en un camino completamente desconocido. Y entonces tuve muchos pensamientos durante todos esos momentos en los que tomé decisiones muy poco convencionales de, ¿será que estoy haciendo mal? Porque soy la única que está haciendo esto y porque estoy tomando decisiones súper diferentes a este listado y a este checklist del orden perfecto, como si el orden perfecto de este checklist debería ser una fórmula mágica que no solo funciona para todo el mundo, sino que garantiza resultados para todo el mundo. Y sabemos que ese no es el caso. Pero esta meta gigante fue un catalizador que me ayudó a transformar esa mentalidad de no, mi destino es otro y de empezar a filtrar de quién tomo consejos y me di cuenta que no había muchas personas con las mismas coordenadas de poder adoptar ese ojo de águila y decir, ok, estas opiniones de estas personas, ¿a dónde les están llevando? ¿Qué dirección pusieron en el GPS? ¿Tienen una dirección del GPS? ¿Saben a dónde quieren ir? ¿Saben? ¿Han decidido por sí mismos y por sí solos cuál es su destino? ¿Cuál es su visión? ¿Dónde quieren estar en 10 años? Y la respuesta fue no. Yo era súper chiquita para estar pensando en décadas de cierta manera. Habían otras personas alrededor del mundo, muchos pasos adelante de mí. Y ese es el principio de relatividad. Siempre hay personas adelante tuyo, siempre hay personas atrás tuyo y depende cómo aprendes a utilizarlas para motivarte o para expandirte y para ampliar tu mente, cómo las empleas a tu favor como una herramienta. Pero en ese momento fue súper importante este filtro de, no voy a poder tomar consejos de muchas personas porque las coordenadas de esas personas no me van a llevar a donde yo quiero ir. Y entonces creo que ese es este filtro de mayor madurez que con los años seguimos desarrollando, pero que siempre es constante de seguir reforzarlo porque nuestra inclinación de querer ser parte de un grupo, de querer hacer lo mismo que todo el mundo y de querer sentir esa seguridad de si otras personas lo están haciendo probablemente es porque funciona. Si otras personas lo están haciendo
probablemente es porque es lo correcto. Si otras personas lo están haciendo, es porque probablemente está comprobado que me va a llevar a un lugar seguro. Así es como la cabeza piensa, pero no es el caso y lo podemos ver. Para ciertas personas, cierta industria funciona súper bien. Para otras personas, comprar casas funciona súper bien. Para otras personas, no ir a la universidad funciona súper bien. Para otras personas, casarse con su primer novio funciona súper bien. Para otras personas, casarse a los 40 años funciona súper bien. Y entonces creo que mientras más maduro, más entiendo que es mi responsabilidad seguir dándome y nutriendo esa madurez y esa objetividad de nadie sabe lo que está haciendo y nadie sabe cuál va a ser el resultado de lo que está haciendo, porque hoy en día queremos y tendemos a medir el éxito de las personas a través de lo que se ve en Instagram, pero en verdad cuando se trata especialmente de la relación con el dinero, y esto fue algo que aprendí del otro lado de cumplir esa meta al día siguiente, cuando digo esos miedos, esos duelos, esos nuevos niveles de presión, una de las cosas que aprendí es que porque alguien se ve exitoso no significa que está siendo inteligente con sus finanzas. Solo porque alguien tiene cosas de lujo, eso no significa que está siendo inteligente con sus finanzas. Solo porque alguien sabe generar dinero no significa que lo sabe sostener. Y con las finanzas, especialmente llegando a Nueva York, me acuerdo claramente la primera vez que fue como un baldazo de agua fría, de ver a una persona, de conocer a varias personas vestidas de marca, de 800 carteras Chanel, que después de un par de copas de vino, decían que no sabían cómo iban a pagar la renta de ese mes. Y yo era como, ¿qué estás haciendo comprando carteras Chanel? Como que ¿dónde está el desbalance? Y una de las cosas que aprendí en ese camino es solo porque una persona parece que sabe en este momento, no significa que sabe. Porque algo muy importante, si algo te llevas de este podcast, llévate esto literalmente tatuado en el corazón. El patrimonio de alguien es lo que no ves. Y la verdadera libertad financiera no es lo que instagrameas, es lo que no sale en las fotos. Y cuando se trata de buenas decisiones financieras, las buenas decisiones financieras no se pueden ver ni se pueden instagramear. Las buenas decisiones financieras dan frutos a lo largo de tu vida a través de darte calma, a través de darte opciones, a través de darte seguridad para pivotear, para cambiar, para elegir qué haces y qué no haces. Y más que nada, para cuando llegas a la última década de tu vida es cuando de verdad se van a poder ver los frutos de todo ese trabajo. Y entonces yo creo que esa es una de las trampas más importantes en las que hoy en día tenemos que tener mucho cuidado de caer, y es que tus decisiones financieras no deberían ser nunca influenciadas por lo que ves en Instagram y lo que ves en redes sociales, y nunca deberías asumir que por las cosas físicas de alguien eso es simétrico a que esa persona tiene un buen cerebro financiero. Una de las cosas más importantes que podemos hacer en este camino de nuestra relación con el dinero, de nuestra responsabilidad financiera, del gozo de la responsabilidad financiera, es volvernos difícilmente impresionables. Es tener y colocar estos filtros de no caer en estas trampas brillantes y no caer en estas cosas que suenan impresionantes, que se ven impresionantes por cuánto validan al ego, porque eso no es simétrico ni paralelo siempre o necesariamente de una buena relación con el dinero o de buenos hábitos financieros o de un buen cerebro financiero y ni siquiera de una buena relación con el dinero. Yo amo Instagram, amo las redes sociales, han sido uno de los regalos más grandes de mi vida, pero podemos objetivamente todos ver cómo se ha vuelto todo tan plano y tan pedacitos digeribles, con hooks, con reels, con tendencias de TikTok de encapsular un montón de información en 30 segundos, en que nuestra capacidad para poner atención es de 3 segundos, entonces si no agarras a las personas en esa cantidad de tiempo, y eso lleva muchísimo contenido súper amarillista, súper simplificado, y como todo tiene sus pros y sus cons, pero se empieza a volver estas tendencias, estas maneras de hablar de la abundancia, maneras de hablar del dinero, maneras de manifestar dinero, se empiezan a volver estos como CDs que se ponen como rueda de hámster en play, en play, en play, cuando en verdad son temas que requieren de un montón de discernimiento, que requieren de desarrollar nuestra sabiduría y que requieren de fortalecer nuestra seguridad interior para tomar decisiones y de no caer en estas olas y en estas mareas o las manadas de lo que es popular en ese momento o las tendencias que se están volviendo populares en ese momento. Si algo aprendí en estos 10 años es que una buena relación con el dinero es aburrida, y esto vamos a hablar muchísimo en códigos de abundancia, cómo desarrollar y cómo medir, el asegurarte de no estar llenándote y ocupándote solo para sentir que estás haciendo cosas, en vez de aprender cómo pensar
sobre dinero, sobre inversiones de una manera que sí piense de aquí a 50 años y no de aquí al siguiente post de Instagram, de lo que vas a sacar en una foto, de cómo vas a celebrar o de cómo te vas a sentir suficiente al lado de una persona que ves en Instagram que está tomando ciertas decisiones financieras. Nunca, 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 nunca tomes decisiones financieras basadas en el 1% de las cosas de alguien que puedes ver en redes sociales. Y vuélvete difícil de impresionar. Haz preguntas más profundas, mantén ese criterio y ese discernimiento más fuerte y una capacidad de análisis más profunda que no se deja solo llevar por ese 1% o por la punta del iceberg. Esa es, yo creo, uno de los puntos más importantes que hace ese libro, La psicología del dinero. Les voy a dejar el link aquí abajo. Es un librazo. Ojo que no menciona ni una sola mujer en todo el libro. Pero aparte de eso, es un librazo por la tesis de el patrimonio de alguien. La riqueza de alguien es literalmente lo que tú no puedes ver. Son las cosas que no compró, son las casas que no compró, son los viajes que no tomó, son las carteras que no compró, son las joyas que no tiene. Porque las cosas que no hizo representan el dinero que una persona sabe cómo sostener, invertir y poner a trabajar. Y es el dinero que no usas el que de verdad te compra lo que de verdad estamos buscando a través de la abundancia, que es tener más opciones, darte más libertad para que puedas decir que no, que puedas decir que sí y que puedas elegir cada vez con más espacio, con más colchón, con más espacio para esperar, espacio para accionar, espacio para cosas inesperadas que matemáticamente y estadísticamente nos pasan a todos, espacio para reaccionar y espacio para tener independencia, no solo de cómo usas tu tiempo, sino independencia de pensamiento, independencia creativa, independencia de criterio, independencia de cómo usas tu tiempo, cómo pasas tu vida, con quién lo haces, a quién dejas de entrar a tu vida y para quién trabajas, con quién trabajas. Y entonces, si estamos hablando de esa verdadera función de la abundancia financiera, de caminar hacia una libertad financiera, estamos hablando de lo que ese dinero que no utilizas es capaz de comprarte al sostenerse y mantenerse en tu vida, es decir, al no gastarse, al no ser usado, al no ser circulado, al no ser retornado a la economía, sino mantenerlo en tu economía personal. Y la próxima semana en Cafecito de Abundancia vamos a hablar mucho acerca de estos diferentes elementos de sostener, circular y generar. En ese camino de ese primer millón, yo sí pensaba que la ecuación era esto es lo que ganas y esto es lo que gastas. Y pensé que era como una calle de dos caminos. El uno entra, el otro sale y eso es todo lo que yo tengo que saber. Y en esa primera etapa de generar ese primer millón, yo estaba muy enfocada, obviamente, en aprender cómo generar más dinero. Pero sorpresa, adivinen qué tocó en la puerta al día siguiente de esa celebración y de coronar esa cima. Fue el, ¿y ahora qué se hace con el dinero? ¿Cómo se maneja el dinero? Y más que nada, ¿cómo hago para sentirme responsable de mis decisiones financieras? ¿Cómo hago y a quién pregunto y quién me aprueba o me dice esto es inteligente y esto es irresponsable cuando se trata de cómo usar el dinero? Y cuando yo empecé, yo porque solo tuve un trabajo en Ecuador, las tarjetas de crédito miran tu récord de los impuestos laborales, de el límite que te dan en tu tarjeta de crédito. Y porque yo no tenía ese récord, básicamente para mí conseguir una tarjeta de crédito fue todo un trip en esos primeros años en Ecuador. Y después de nuevo en Estados Unidos cuando llegué con un Social Security Number y un credit score en el suelo, porque cuando te lo entregan en súper bajo y te lo tienes que como ganar y seguirlo subiendo. Estaba acordándome con esta ternura de esos primeros años en los que yo hacía journaling y soñaba con que me agranden el límite de mi tarjeta de crédito. Inclusive una vez que ya tenía mi empresa, habían muchas veces en las que yo tenía que usar el dinero de la empresa con una tarjeta de débito porque todavía no tenía el crédito adentro del sistema financiero para que me agranden eso. Y no importaba cuánto yo estaba ganando porque eso depende de cuántos años has pagado impuestos sobre cierta cantidad de dinero. Y me acuerdo cuando soñaba que me llegue una tarjeta de crédito más avanzada o más pro, con mejores beneficios, una tarjeta de crédito negra. Muchas veces inclusive al principio soñaba con tener una tarjeta de crédito. Cuando llegué a Estados Unidos igual. Pero me acuerdo este momento en el que yo sentí esta frustración de yo tengo el dinero en la cuenta, ¿por qué no me dan más crédito para poderlo utilizar? Pero el hecho de haber tenido un límite súper bajito y chiquito a esos primeros años, me acuerdo un momento en el que dije, es algo súper bueno para mí porque me está ayudando
ayudando a ser súper consciente de las decisiones que tomo con mi dinero. Y si tuviese de un día al otro un límite como de la noche a la mañana, tal vez no estuviese siendo tan inteligente y tan sabia y tan consciente y tan clara con las decisiones que estoy tomando. Y me di cuenta como, gracias. Me acuerdo mandarle una gratitud al sistema financiero como gracias a esas leyes y gracias tarjetas de crédito y gracias bancos por ponerme estos límites que me están ayudando a aprender tanto de este proceso. Pero tengo un quote que saqué de un ensayo de Paul Graham. Paul Graham lo vamos a hablar y lo vamos a mencionar en Cafecito y Abundancia. Es un inversionista de Y Combinator, uno de los creadores de Y Combinator. Pame Valdés lo mencionó en la entrevista que le hice. Él es uno de los inversionistas de Dropbox, Stripe, Airbnb y es una figura muy prominente y un líder no solo de pensamiento, pero muy importante en Silicon Valley. Tiene un patrimonio de más de $2 billones y tiene unos ensayos que son súper poderosos. Les voy a leer una parte de uno de sus ensayos que se llama Cómo crear riqueza. Pero hay otro ensayo que me encanta de él y puse aquí una cita que les quiero leer y dice: cuando vendimos nuestra startup en 1998, de repente tuve un montón de dinero. Ahora tenía que pensar en algo que no había tenido que pensar antes. ¿Cómo no perderlo? Sabía que era posible pasar de rico a pobre, como lo fue pasar de pobre a rico. Pero como había pasado muchos de los últimos años estudiando los caminos de la pobreza a la riqueza, no sabía prácticamente nada acerca de los caminos de la riqueza a la pobreza. Y ahora, con el fin de evitarlos, tuve que aprender dónde estaban. Me encanta ese quote porque él vendió su startup por un montón de dinero y de repente se levantó, obviamente con su meta cumplida. Por eso trabajó tan duro, igual que cuando nos ponemos estas metas, trabajamos tan duro por muchos años, pero una de las mejores cosas que podemos hacer es empezar a adelantarnos a cuáles van a ser los retos que nos van a estar esperando del otro lado. Eso fue algo que ese primer millón me enseñó mucho porque yo no estaba preparada de ninguna manera para lidiar con el duelo que vino de haber cumplido una meta que pensé que nunca había visto yo más allá de esa meta. Nunca se me había ocurrido que después de ese primer millón voy a tener muchísima presión y ahora me voy a preguntar ¿cómo lo sostengo? ¿Cómo lo vuelvo a hacer? Y ahora después de ese primer millón la meta ya no fue 2, ahora fue 10. Y entonces ahora en el proceso de ese segundo, de ese tercero, ya ni siquiera sé cuándo sucedieron. Ya no los medí porque ahora la vara cambia radicalmente, la presión cambia radicalmente, la cantidad de ojos, la expectativa, la presión que sientes cambia radicalmente. Y esa es una de las razones por las cuales le quisiera decir a esa Isa que disfrute de ese camino de ser una underdog, de que nadie crea en ella y que lo romantice un poquito más, porque después esas son las historias súper épicas que después contamos más adelante. Son esos momentos en los que nadie creyó en ti, esos momentos en los que quisiste tirar la toalla, esos momentos en los que tuviste que aprender a ser tu propia fan, esos momentos en los que tuviste que aprender a motivarte desde adentro, no por cómo se ve por afuera, esos momentos de esas tribulaciones y de esos retos que parecen más grandes que tú, cómo navegaste y en quién te convertiste cuando no hay nadie aplaudiéndote ni nadie creyendo en ti. Creo que sí quisiera regresar a esa Isa a que lo saboree un poco más y que lo registre, que después los miedos que vienen del otro lado son más grandes, no dejan de haber miedos. Y ese yo creo que es un mito que todos asumimos que existe este momento de éxito, de cantidad de dinero que va a resolver todo en nuestras vidas. Y ya tenemos suficiente evidencia, suficientes casos, suficientes personas hablando. El otro día estaba escuchando una entrevista de Djokovic después de que ganó la medalla de oro en las Olimpiadas. Y todo este artículo, creo que fue en Vogue, acerca de que fue el primer tenista que ganó todas estas cosas que ni Nadal ni Federer ganaron, lo cual le hace y le coloca en un lugar histórico, icónico de éxito. Y cuando le preguntaron algo, no me acuerdo si la pregunta fue ¿qué piensas antes de entrar a la cancha o qué piensas antes de ir a dormir? Y él respondió: siento miedo de no ser suficiente. Si ves el documental, a mí me encanta ver documentales de atletas por eso. Si ves el documental de Naomi Osaka, número 1 en tenis, ¿qué está pensando? Que no va a ser suficiente, que cómo lo va a sostener, que le van a ganar, que va a perder el título. Y entonces creo que ya necesitamos como de verdad enfrentar bien claro y bien maduramente y bien objetivamente que ninguna meta te va a absolver de miedos, sino que se trata de elegir qué miedos quieres sostener. Y hay otro quote que se ve cuando los tenistas están por salir a jugar y es: la presión es un privilegio. Y esto es lo mismo con estos miedos. Mientras seguimos creciendo, mientras nos seguimos expandiendo, mientras seguimos evolucionando, no van a dejar de haber miedos. Van a haber diferentes miedos, de muchas maneras. Miedos más grandes, miedos más pesados, miedos más complejos, miedos más difíciles de manejar. También miedos que menos personas experimentan. Pero mi nuevo mantra se ha vuelto: elige miedos más rentables. Si igual va a dar miedo, elige miedos que te ayuden a crear más, que te ayuden
a desarrollar mejores destrezas, que te ayuden a pensar de maneras más avanzadas, más sabias, más objetivas, más tuyas, más únicas. Lo primero que aprendí del otro lado de esa celebración fue que no se trata de solo saber generarlo, ahora se trata también de saber manejarlo. Y eso sí hubiese sido algo que me hubiese encantado saber antes y haber escuchado este vocabulario de que no solo se trata de lo que gano y de lo que gasto. Y ustedes saben que esa palabra de gastar no es una palabra que me gusta, pero la voy a utilizar porque es la más común. Es muy importante que desarrolles y aprendas el vocabulario y los conceptos acerca de cómo verdaderamente se mueve y se sostiene el dinero en tu economía personal. El primer ingrediente sí es saber generar y hay mucho que hacer con ese aspecto y con esa variable y con esa dirección del dinero, que es el dinero que entra y que tú aprendes a producir, a generar las diferentes fábricas que puedes ir creando. No más allá, al principio puede ser con tu tiempo y con tu sudor y con tu trabajo. Después ya empiezan a amplificarse, sea con más diferentes empresas, sea con tus diferentes inversiones, ¿verdad? Y es el dinero que se crea, que se multiplica y que se amplifica en tu vida. El siguiente es cómo sostienes el dinero. Sostener significa el dinero que no usas. Entonces, cuando se trata de sostener, se trata de tu cerebro de inversiones, de pensar a largo plazo, de saber poner límites, de lo que dices que no y de cómo eliges exactamente cómo y a qué le dices que sí y que no. Y el otro es el aspecto y la dirección del dinero que se circula. El dinero que se circula es el dinero que vuelves a entregar para afuera. Es a quién pagas, qué compras, en qué, entre comillas, gastas, en qué inviertes. Y no hay nadie en el mundo que te vaya a decir esto está bien comprar o esto está mal comprar. De chiquitos aprendemos a preguntar las cosas, obviamente, porque no tenemos agencia financiera. Y lo que termina pasando es que podemos pasar toda una vida pensando que hay una figura de autoridad que tiene las respuestas perfectas de qué está bien, en qué está bien usar tu dinero, en qué está mal usar tu dinero. Lamentablemente, y mientras más dinero generas, más te das cuenta que eso no existe. No existe un camino perfecto, no existe una fórmula perfecta, no existen reglas, no existe a quién preguntar, no existe quien te apruebe o quien te diga qué está bien, qué está mal. Lo único que existe es un desarrollo de tu propio criterio, de aprender a tener el vocabulario y a desarrollar lo que yo llamo una matrix de cómo tomas decisiones. No es algo que pasa por accidente, es algo que pasa, que solo se crea y se genera y se desarrolla muy intencionalmente haciendo el trabajo. Obviamente vamos a hacer eso en el programa de 5 semanas de Códigos de Abundancia. Pero sí me acuerdo del otro día cuando todos esos miedos vinieron a tocar la puerta, sentir como, ¿por qué nadie me dijo que el juego no se trata de solo saber ganar y generar ese dinero? Ahora vienen y mi cabeza fue como, hay otras partes del juego que yo no sabía que existían. Y mientras antes aprendes a verlas, identificarlas, ponerle en palabras, aprender esos conceptos y desarrollar, obviamente esa infraestructura, antes obviamente la sabes manejar y no te coge desprevenida. La otra cosa que le quisiera decir a la Isa, y esta sí la tuve que aprender a la dura, a la fuerza, es nunca, nunca, nunca tomes decisiones financieras bajo apuro, bajo el tiempo de alguien más, bajo la urgencia de alguien más y bajo la urgencia de que hay maneras de hacer las cosas de manera inmediata o para ganar dinero rápido. Una de las mejores y más importantes destrezas cuando se trata de cómo tomas decisiones financieras, de cómo tomas decisiones profesionales, de cómo tomas decisiones de inversión, es aprender a ir a tu propio ritmo y seguir el tempo de tu intuición y de tu cuerpo. Aprender a decir, hey, pausa, tengo más preguntas. Hey, pausa, voy a tomarme un poco más de tiempo para pensar. Hey, pausa, no me vas a apurar, y poner ese filtro y saber poner límites y saberlo expresar. Sea con un asesor financiero, sea con una persona en el banco, asegurarte de sentir que tienes el poder y tienes la capacidad de usar tus palabras para decir, hey, no estoy entendiendo esto. Hey, explícame esto un poquito más. Hey, ok, dame una semana, dame un mes, porque cuando se trata de decisiones financieras lo que más importa es lo más a largo plazo y a poder acceder a una neutralidad interior, porque con el dinero se van a aprender siempre, por intrínseco, por biología, por todos los miedos a los que eso está conectado, aspectos de nuestro subconsciente y de nuestro cerebro que tienen que ver con la supervivencia, que tienen que ver con la pertenencia, que tienen que ver con el ego, que tienen que ver con miedos súper profundos y anhelos súper profundos que muchas veces ni siquiera son tuyos, son generacionales y son heredados. Entonces, si sabemos que esta parte de nuestra vida y este aspecto de nuestra vida es muy delicado por la fragilidad y la vulnerabilidad que tiene a ser guiado e influenciado por estos aspectos subconscientes, si solo tenemos ya ese awareness y ya tenemos solo esa conciencia de saber cómo, esta parte de nuestras vidas colectivamente tiende a ser influenciada, persuadida, movida por fuerzas subconscientes
subconscientes más grandes que mi objetividad, más grandes que mi intuición muchas veces. Si yo ya sé que hay ese peligro, ¿qué mecanismos necesito tener? ¿Qué sabiduría necesito ganar? ¿Y qué trabajo interior necesito tener para que esas decisiones, esas influencias y esas fuerzas no sean las que van al volante? Como seres humanos no hay manera de levantarnos un día completamente sanados. El trabajo de nuestra mejor versión, nuestra relación con el dinero, es un trabajo que cada nivel vuelve a empezar en una capa más profunda. Los miedos nunca se van a ir, solo van a cambiar y van a evolucionar, y de muchas maneras vamos a tener miedos más grandes y más pesados a medida que seguimos creciendo. Paso número 1, buscar y querer sostener, resolver y enfrentar miedos más rentables cuando se trata especialmente del dinero. Paso número 2, hay estas fuerzas subconscientes que influencian esta parte del dinero, de lo que compramos, de cómo lo usamos, de cómo nos vemos, de dónde pertenecemos, de ser suficientes, no ser suficientes, de supervivencias, de miedos a morirnos literalmente, porque el dinero tiene mucho que ver con que sobrevivamos, que estemos seguros con nuestras necesidades básicas. Si yo ya sé que esta parte de mi vida está frágilmente expuesta a corrientes mías y corrientes colectivas que son súper profundas, ¿cuál es el trabajo y cuáles son las herramientas que necesito tener a mi disposición para ganar un poquito más de conciencia, un poquito más de neutralidad y un poquito más de objetividad y madurez cuando se trata de quién y de dónde estoy tomando las decisiones, de cuáles son los incentivos y las motivaciones de dónde están viniendo esas decisiones? Y uno de los antídotos y de las mejores herramientas que podemos tener es agregar un poco más de tiempo de análisis y de reflexión a esas decisiones que tomamos para poder distinguir y aprender a desarrollar cada vez es más fuerte, cada vez más preciso, cada vez más rápido esta capacidad de diferenciar qué está viniendo de la escasez, qué está viniendo del miedo, qué está viniendo de las mentiras, de las apariencias y qué está viniendo de esta energía creativa y energía de evolución y energía de crecimiento intrínseca, auténtica y hermosamente tuya. La otra cosa que Saiza pensaba es que solo habían dos opciones, o me quedo igual o me expando. Y yo sí creo que tenía esta expectativa de que la expansión es como una línea recta, como esa expectativa de que empiezas a trabajar en ti o empiezas a hacer ejercicio y todo va para arriba, pero es más como este espiral súper desordenado y muchas veces del camino se siente que estás caminando para atrás, que estás estancada, y especialmente con las metas gigantes, la mayoría de ese camino no te sientes exitosa, te sientes que estás yendo muy lento, sientes que estás atrás, que te estás quedando atrás, que no estás haciendo suficiente, la mayoría de ese camino estás dudando si alguna vez vas a llegar, y eso es parte de la magia de estas metas gigantes y que tenemos que no solo estarlas esperando, sino saber que es una excelente señal de que estamos trabajando en cosas gigantes. Algo que Saiza no sabía era el término estabilización. He aprendido la importancia de la estabilización y yo creo que eso me lo enseñó mucho haber llegado a Nueva York. Y yo pensaba como que me mudo a Nueva York, empaco obviamente mis maletas y llego. Mudarme a Nueva York fue una inversión de vida, fue una decisión asimétrica que yo tomé. Dejé y solté toda la comodidad, todo lo conocido, tener una persona que me ayudaba en la casa todos los días, un departamento de 4 cuartos, un departamento diseñado hermosamente para mí, el carro de mis sueños, todas estas cosas por afuera, pero yo sabía que mudarme a Nueva York era una inversión de vida, era colocarme en un lugar que a largo plazo me va a ayudar a crecer, y tuve que tomar decisiones súper objetivas y súper puntuales, pero llegar a Nueva York me enseñó que hay un periodo tan importante en nuestra expansión que no solo no nos podemos saltar, sino que es súper tonto saltarnos, porque eso a largo plazo nos hace ir más lento, y es este proceso de estabilización. Cuando se trata de metas financieras de relación con el dinero, el proceso de estabilización es aprender a integrar cada nuevo nivel de ingresos o de inversiones que sigues sosteniendo para no solo saber hacerlo una vez, sino repetirlo decenas de veces. En los negocios, especialmente hoy en día, hay esta trampa de ves a personas celebrando y la siguiente meta, y es como no te dejes llevar de nuevo, vuélvete un poquito difícil de impresionar y ahora pregúntate cuántas veces esa persona lo ha repetido. Y también ponte en tus metas que no solo se trata de hacerlo una vez, se trata de hacerlo decenas de veces para verdaderamente integrarlo y verdaderamente dominarlo. Entonces, un ejemplo con el ejercicio es que no solo quiero saber cómo remar 5 kilómetros, quiero saber remar 5 kilómetros en las condiciones más difíciles, quiero saber remar 5 kilómetros todos los días en las semanas en las que estoy cansada, quiero saber y conocer y desarrollar la disciplina de llegar a remar 5 veces a la semana cuando no quiero, cuando me quiero rendir, qué hago cuando quiero tirar la toalla, quién soy cuando no dormí, cuando dormí mal, cuando tengo mucho estrés, cuando tengo mucha presión.
Y cuando se trata de generar dinero, especialmente a través de nuestras empresas, hay esa destreza que también es silenciosa y no es instagramiable, que con tu madurez tienes que buscar y que tienes que desarrollar y que tienes que saber que ese proceso de estabilización no es un proceso lleno de medallas, pero es literalmente las raíces y los cimientos que te van a poder después llegar a una meta muchísimo más grande con esa neutralidad, con las cosas integradas, con las raíces bien ancladas y con la seguridad interior, la verdadera seguridad interior del carácter y la madurez y el cerebro necesario para seguir construyendo en ese camino. Y el último punto que quiero tocar hoy es el de la falacia del costo hundido. La falacia del costo hundido es, voy a dar un ejemplo de las relaciones porque siento que es súper fácil de entender así. Es cuando estás en una relación y has estado muchos años en esta relación, has trabajado mucho para quedarte en esta relación, probablemente has sacrificado un montón de cosas para quedarte en esa relación. Y en el momento en el que esa relación deja de funcionar, dices, no, le he invertido tantos años de mi vida a esta relación que ahora tengo que hacer que funcione. Y entonces sigues invirtiendo más y más y más en esta relación con la esperanza de que si le das un poquito más de tiempo, un poquito más de sacrificio, le metes un poquito más de terapia, un libro más, un mes más, un año más, no tengas que sentir que fracasaste con todo lo que ya invertiste. Y entonces es como un botecito, ya le has invertido tanto a construir este botecito que no quieres que se hunda. La falacia del costo hundido es esa trampa mental de nuestro cerebro que tenemos un intrínseco miedo a la pérdida, tenemos mucho miedo de cortar nuestras pérdidas a tiempo porque hay esta trampa, esta es la falacia del costo hundido de lo tengo que salvar porque no quiero sentir que desperdicié todo este tiempo, toda esta energía, estos sacrificios en vano. Sin embargo, el antídoto a esta falacia del costo hundido es cortar tus pérdidas a tiempo. Es decir, esta relación no está yendo a ningún lado, mejor me saco la curita rápido y atravieso el reto rápido para entonces poder ponerme a construir la relación, que es una relación que sí verdaderamente funciona. Me acuerdo clarito cuando una psicóloga me dijo, solo sácate la curita, en pocas elige el dolor de una sacada de la curita y de hacer algo que sí duele y que sí es súper difícil una vez, por encima de las llagas y las microheridas constantes de quedarte en un lugar que no funciona. En ese momento no lo escuché, pero un año después me divorcié. Pero tenemos que aprender cómo funciona nuestro cerebro para poder estar atentos, ¿verdad?, a cuando caemos en esta trampa. Con mi carrera profesional y volviendo a la Isa de los 20, cuando después de que me puse esta meta, me empecé a dar cuenta que iba a tener que crear más cosas que solo trabajar a tiempo completo para llegar a esa meta. Fue muy claro que ese camino lineal no era un lugar en el que yo podía asimétricamente generar $1 millón en 10 años. Solo no era posible, no había un camino. Iba a tener que crear un camino que no había visto a otras personas caminar y que no tenía ese aspecto lineal o preconcebido o predecidido por otras personas. Y inmediatamente me di cuenta que estaba súper aburrida intelectualmente y yo no estaba usando todo mi tiempo ni mi intelecto. Había caído muy rápido en una trampa de esa mediocridad de trabajo 8 horas, me quejo de mi trabajo todos los días, me levanto con pereza, cuento los minutos para que sean las 6 de la tarde para poder regresar a mi casa, ver Netflix, volverme a dormir, volver a hacer lo mismo, contar los días para el viernes, quejarme de los lunes y soñar con mis siguientes vacaciones. Muy rápidamente yo caí en eso. Era como lo normal, era lo cool, era lo que todos mis grupos de WhatsApp hacían y decían y yo me sentía parte de, y me sentía de cierta manera como, si todo el mundo lo está haciendo, es porque es correcto, es porque así es la vida. Pero inmediatamente cuando me puse esta meta y empecé a hacer estas preguntas más grandes, fue como, a ver, tengo muchísima energía y muchísimo tiempo, nunca más voy a tener tan bajo riesgo. Obviamente estaba soltera en ese momento y tenía la capacidad de tomar decisiones mucho más riesgosas, pero lo que sí me di cuenta es que tenía mucho tiempo y mucha capacidad intelectual que yo no estaba utilizando, estaba aburrida intelectualmente. Y así fue como empezó esta idea de qué semillas puedo plantar y qué nuevos caminos y nuevos negocios puedo crear con este tiempo en paralelo mientras trabajo para poder abrirme estos portales a través de los cuales sí voy a poder crecer exponencialmente. Ya sabemos, empecé un negocio con mi novio de ese momento que fue un fracaso, que era un traqueador de food trucks. Poco después empecé a hacer recetas y desarrollé mis waffles y con mis waffles empecé a ver esta atracción de, personas me quieren pagar por estos waffles, y así fue como empecé esta empresa. Pero muy pronto llegó al punto en el que ya estaba ganando con mis waffles la misma cantidad de dinero que en mi sueldo, pero en mis waffles yo invertía muchísimo menos tiempo porque yo lo hacía en mi tiempo, entre comillas, libre. Y entonces yo salía del trabajo y en ese momento me ponía a trabajar en esta otra empresa de los waffles. Y de una manera asimétrica, ¿verdad?, con ese tiempo libre, logré empezar a generar la misma cantidad de ingresos que en un trabajo que era muy estructurado, que eran 8 horas de trabajo todos los días, todas las semanas. Y entonces esa fue mi primera probadita de, yo puedo jugar con estas partes asimétricas, pero llegó en un punto en el cual
me enfrenté a dos caminos. El uno era renunciar a ese trabajo y dedicarme full time, porque había una gran parte de mí, una pregunta súper realista que decía, si con poco tiempo lograste llevar a estos waffles, con mucho trabajo, pero en poco tiempo relativo, lograste llevar a tus ingresos de los waffles a la misma cantidad de tu sueldo, ¿qué podrías hacer si renuncias a ese trabajo y te dedicas de cabeza y solo a eso? Pero había una gran trampa para mí, un gran reto que tuve que superar, y es que yo había pasado toda una vida diciendo que iba a ser diseñadora de interiores. Y había pasado no solo una vida entera haciendo eso, mi papá había trabajado muchísimo y muy duro para mandarme a estudiar diseño de interiores. Y en ese momento yo llevaba menos de 2 años practicando como diseñadora de interiores y ahora quería hacer algo completamente diferente. Y la trampa decía, ¿cómo vas a tirar a la basura todo lo que le has invertido a esta versión de ti que quiere ser diseñadora de interiores para vender waffles? Y a nivel del ego sonaba uno ridículo, sonaba que estaba tirando mi vida a la basura. Muchísima gente me preguntó como que, ¿vas a tirar tu título y tu carrera a la basura para vender waffles? Y fue como que sí lo voy a hacer. Y lo que me ayudó a tomar esa decisión fue de nuevo la conciencia y este awareness de que yo tenía que tomar decisiones asimétricas y completamente diferentes. Pero algo que aprendí en esa experiencia es que mientras antes lo haces, mientras antes cortas tus pérdidas, antes puedes empezar a ganar. Y cuando digo pérdidas me refiero a estos barcos a los cuales les hemos invertido y que se puede sentir como salir de una relación, que perdiste estos años de tu vida, ¿verdad? Que perdiste, y hay muchos episodios en este podcast acerca de cómo redefinir el fracaso, mi opinión sobre el fracaso, toda la cosa. Nunca salimos en verdad perdiendo porque estamos construyendo y nunca empezamos en verdad de cero. Pero nuestra cabeza sí siente eso. Cuando sales de una relación dice, me voy a rendir, de verdad voy a fracasar, de verdad voy a haber perdido mi tiempo. Cuando cambiamos de carrera podemos decir, ¿cómo que voy a empezar desde cero? ¿Cómo que voy a tirar todos estos esfuerzos por la borda? Pero otro ejemplo fue para mudarme a Nueva York. Cuando yo salí de la embajada gringa y me dijeron, tu green card está aprobado, tienes 6 meses para mudarte a Estados Unidos. Yo salí de ahí sabiendo y dándome cuenta que iba a tener que dejar todo a mi alrededor, tenía que vender todo lo que yo tenía que ponerme a conseguir una casa, ponerme a amoblar una nueva casa en otro país, pero iba a tener que soltar y cortar todas estas cosas que eran mi vida en Ecuador. Y habían 2 opciones: o me demoraba 6 meses y me tomaba estos 6 meses que me dieron para entrar a Estados Unidos y lo hacía todo lentamente y como medidamente, o lo hacía súper intensa y rápidamente y objetivamente para sacarme la curita de un rato al otro. Y creo que una de las mejores destrezas que podemos desarrollar es estar atentos a cuando esa falacia del costo hundido nos hace sentir que si lo aprovechamos un poquito más, si lo invertimos un poquito más, si lo disfrutamos un poquito más, va a doler menos o va a costar menos cuando se tenga que ir. La realidad es que cuando le has invertido a algo, inclusive en el negocio, si le has invertido muchísimo tiempo o esfuerzo a un producto, a una marca, puedes sentir como que solo un poquito más, si lo saco adelante un poquito más, si le pongo un poquito más de esfuerzo. Pero en verdad, mientras antes liberas de esa energía y mientras más rápido y objetivamente y eficientemente te sacas de esa curita, antes puedes producir muchísimo más con esa energía que te estaba anclando y que era una fuga muy, muy grande para tu energía, para tu cabeza y para tu vida. Y yo creo que con las metas gigantes, esta es una de las destrezas más importantes, que fue uno de los regalos más grandes que me regaló esta meta de ese primer millón, fue darme cuenta que tenía que ser muy rápida y eficiente con estos pivoteos y estas capacidades para iterar y para hacer cosas nuevas y cambiar de dirección y volver a cambiar de dirección, y no quedarme como lamentando y sobrepensando y solo como que, ay, pobrecita yo, un poquito más y tan solo un poquito más, sino de tomar esas decisiones y cortar tus pérdidas a tiempo y esa objetividad para decir, sí, le invertí todo este tiempo, ya lo reciclo más adelante, como que esta sabiduría, este conocimiento se queda conmigo, ya lo voy a poner a emplear más adelante, pero o me pongo a construir algo que no se está hundiendo o me quedo aquí tratando de sacar el agua de algo que ya sé que se está hundiendo y que no está funcionando. Yo creo que para mí eso fue el diseño de interiores. Me di cuenta muy rápido, y yo creo que en nuestro cuerpo sabemos siempre antes que lo que nos permitimos aceptar, y muchas veces el proceso es permitir que el cuerpo se vuelva palabras en nuestra cabeza, que lo que sabe nuestro cuerpo se convierta en algo suficientemente elocuente y claro que podemos poner en palabras. Yo sí creo que el dejar mi carrera fue así. Pasé muchos meses con mucho miedo de decirlo en alto, con mucho miedo de ni siquiera contarle a alguien, mucho menos de contarle a mi novio o a mis papás, o sea, el miedo que yo tenía de renunciar. Pero esa familiarización es como ir acoplando un zapato de cuero, es como ir poquito a poco aflojando y dando palabras y familiarizándonos con las palabras que toma hacer lo que sabes que tienes que hacer.
Pero esa meta gigante me ayudó a ser muy objetiva de que iba a tener que ser súper valiente y de que una meta gigante viene acompañada de acciones valientes para poderse construir. No fue la meta lo que me cambió la vida, fue las acciones que me llevó a tomar esa meta lo que me ayudó a construir algo que cambió mi vida. Pero no podemos subestimar el poder que puede tener una meta profundamente tuya, profundamente conectada con tu desarrollo, con tu evolución, con tu crecimiento, medida en décadas y el impacto que puede tener en donde nos levantamos de aquí a 10 años. Y esta es la inspiración que estoy tomando, analizando, reflexionando y digiriendo para las nuevas metas de esta nueva década de 30 años. La próxima semana tenemos el segmento anual de Cafecito y Abundancia, que es un segmento con clases para que trabajes, desarrolles tu cerebro financiero, trabajes en tu relación con el dinero y sientas el impacto y la paz y la seguridad de cómo caminas por el mundo cuando nutres esta área de tu vida. Porque obviamente se viene la única edición del año de Códigos de Abundancia, que es mi programa de 5 semanas avanzado de tu relación con el dinero y de crear nuevos patrones abundantes. Un nuevo paradigma que me ha cambiado la vida en estos años, especialmente desde que llegué y me mudé a Estados Unidos, es que yo he pasado mucho tiempo con esta idea de que tenía que romper patrones. Pero algo que cambió todo para mí fue la idea de crear nuevos patrones, de decir qué nuevos patrones financieros quiero yo ser la responsable de crear y de que otras personas entonces puedan decir e inspirarse de la generación de nuevos patrones. Creo que de nuevo ese paradigma mental nos saca del victimismo, nos saca del lamento, nos saca de la frustración de que no hay cosas que están en nuestras manos hacer y nos devuelve el poder de decir qué quiero aprender, qué voy a aprender y qué nuevos patrones voy a crear para mí y para las personas que vienen después de mí. Así que si este es el año, antes de terminar el año es una delicia terminar con códigos porque terminar el año haciéndote cargo de tu relación con el dinero es uno de los regalos más hermosos que le podemos dar a nuestra versión del próximo año. Esa es una de las cosas que más me gusta hacer Códigos de Abundancia en esta época del año porque ya se siente como empezar a desarrollar el terreno de los siguientes años y no hay nada más hermoso que terminar un año con mucha ilusión de lo que se viene, no solo en un año, no solo en esos 365 días, no en el borrón y cuenta nueva, sino en la construcción de lo que vamos a estar haciendo y en quién nos estamos convirtiendo de aquí a 5, 10, 15 y 20 años. Tenemos un cupón de $55 para Códigos de Abundancia que puedes aplicar en cualquier método y forma de pagos. El link para conseguir el cupón está aquí abajo, es lisagarcia.online/códigos, pero también les tengo un regalito con este episodio. Ustedes saben que me encanta darles regalitos y es que les hice un tapping que se llama El Gozo de la Responsabilidad Financiera. Es un tapping que te recomiendo hacerlo por 7 días seguidos o más, pero al menos pruébalo y siéntelo por 7 días seguidos para que sientas el impacto que tiene trabajar de la mano de tu cuerpo, de tu sistema nervioso cuando se trata de responsabilidad financiera. Creo que no hay nada más hermoso, más leal a nuestro futuro y no creo que haya un acto de amor propio más poderoso que dedicarle el tiempo y el espacio que se merece esta parte de nuestras vidas, especialmente si has crecido alrededor de personas que no hablan de dinero, que te dijeron que no deberías pensar en dinero, que no deberías hablar de dinero, que no deberías cuestionar estas cosas del dinero, o si has llegado a sentir que si tan solo lo ignoras, si tan solo no lo ves, entonces no tienes que lidiar con ello, pero ya todos sabemos que eso no es verdad y que nuestra relación con el dinero está tejida con absolutamente todas las partes de nuestras vidas. Así que para conseguir este tapping, lo único que tienes que hacer es mandarme el número de este episodio, que es el 154-154 para conseguir este tapping gratuito de El Gozo de la Responsabilidad Financiera. Les quiero mucho y nos vemos la siguiente semana con Cafecito y Abundancia 2024. Así que ya se pueden ir agendando, ya pueden ir poniendo en su calendario que en esas mañanas con su cafecito, con su tecito, en su caminata, en su matcha, vamos a estar invirtiendo nuestro tiempo y nuestra energía a darle un glow up a nuestro cerebro financiero, a la seguridad interior que sentimos cuando aprendemos y trabajamos en ese tema. Les quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio de Mi Mejor Versión Podcast.